Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Los analizamos como es costumbre. Primero se los presentamos en titulares. En Noticia Ecuador, alcaldes del país protagonizaron una inédita movilización. Llegaron hasta el Palacio de Carondelet en Quito para exigir atención del gobierno ante el abandono en tiempos de pandemia. Algunos recibieron gases lacrimógenos al tratar de ingresar a la sede presidencial. Tenemos esta radiografía de la crisis política que vive el país. En Noticia Brasil, de acusador a acusado. Juicio contra el juez Sergio Moro se suspende hasta nuevo aviso. La figura estrella contra Lula da Silva es denunciada por actuación parcializada en el caso Lava Jato, por el que condenó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, un hecho que analizamos, por supuesto, con sus implicaciones. Y en Noticia Honduras, el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, es acusado en Estados Unidos de ser parte de una extensa red de narcotráfico de cocaína. Este martes, un fiscal aseguró que Hernández se asoció en 2013 con el narco Giovanni Fuentes para traficar gracias a sus conexiones con la policía y la clase política. El gobierno de Estados Unidos ha reaccionado, tenemos este panorama y lo analizamos. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, en una movilización inédita, alcaldes reclaman al gobierno central por recursos para sus localidades que no reciben desde hace un año. Denuncian que por esta razón no han podido hacer frente a la pandemia de la COVID-19. Alcaldes de todo el país se movilizaron en la capital en reclamo por los recortes presupuestarios que no alcanzan para atender la pandemia ni para obras públicas. En el año 2020 prácticamente se recortó el 43% de los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados. Hoy entonces la deuda es de 763 millones de dólares. Por lo tanto, si hemos asumido una competencia de una pandemia que no es nuestra, pero que hemos estado al frente de ella, ¿cómo es posible que estos recortes se hayan dado, que no pudimos hacer la obra pública, que no pudimos cumplir con nuestro pueblo, con el agua, con el alcantarillado y todo lo que se requiere? Después de ser recibidos por la policía con gases lacrimógenos en las afueras del Palacio de Carondelet, sede de la presidencia, lograron reunirse con el ministro de Gobierno de Lenín Moreno, Gabriel Martínez. Los funcionarios propusieron una mesa de diálogo en busca de respuestas. La deuda presupuestaria con los 221 municipios del país ascendería a $1.000 millones. Por concepto de patrimonio, por devolución del IVA, es lo que acumula una deuda de $1.053 millones que necesitan los 17 millones de ecuatorianos. Mañana se reunirán con los candidatos presidenciales a segunda vuelta, Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Según cifras del gobierno, hasta este martes, la pandemia deja un saldo de 11.285 muertes y más de 295.000 casos activos de COVID-19. En diciembre pasado, los alcaldes se movilizaron con las mismas demandas y en febrero, los gobernantes de Quito y Guayaquil, las ciudades más golpeadas por la pandemia, enviaron cartas de pedidos al gobierno para que se les autorizara la compra directa de vacunas, acciones desesperadas ante la inacción del presidente Moreno. A propósito del presidente Lenín Moreno, ¿habrá algún encuentro entre todos estos alcaldes que decidieron llegar hasta Quito, la capital de esta nación, para tratar de encontrarse con el jefe de Estado? De esto y más hablamos con Denise Herrera, desde la capital. Hola Denise, adelante, muy buenas noches. ¿Habrá alguna reunión entre todos estos alcaldes y el presidente Moreno? ¿Se sabe algo?
Hola Tati, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Lo último que se conoce por lo que han anunciado desde la cuenta oficial de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas es que se llevaba adelante esta reunión junto al nuevo ministro de Gobierno del presidente Lenín Moreno. Sin embargo, desde la comunicación del Ministerio de Gobierno han indicado que es una reunión privada, por lo cual no hay mayor información. Si bien los diferentes alcaldes, 221 exactamente, hacían este reclamo hoy más temprano por medio de una movilización que inclusive fue reprimida. Diferentes videos circularon en redes sociales sobre esta denuncia. Principalmente la Asociación de Municipalidades denunciaba esto en la mañana. Luego de estos reclamos que han hecho los alcaldes del país, finalmente se llevó a cabo esta reunión, que hasta el momento no se conoce cuál será la resolución. Lo que tampoco ha habido, Tati, es un pronunciamiento del presidente Lenín Moreno en torno a este tema. Recordemos que ya diferentes autoridades, como es la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, ha venido indicando esta situación en medio de la pandemia por parte del gobierno de Lenín Moreno, es que ha sido no pagar los diferentes presupuestos en un inicio a las prefecturas. Ahora vemos que se ha trasladado esta situación a las propias alcaldías, que además que no solo deben responder a la situación de la pandemia, sino a diferentes situaciones que también se han desarrollado, como las fuertes inundaciones que se registran en la ciudad de Guayaquil. Hoy más temprano el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, hacía hincapié en torno a la situación de que según el gobierno de Lenín Moreno se estaría pagando los presupuestos. Esto es lo que decía más temprano el ministro de Finanzas a un medio local, Tati. Los valores por devoluciones del IVA y otros compromisos se están cancelando. Según el ministro, se está al día a mes vencido con municipios, prefecturas y juntas parroquiales. En febrero se terminará de pagar esta semana. Esto es lo que decía el ministro de Finanzas. Estamos ya en mes de marzo y inclusive los propios alcaldes se han visto obligados a tomarse la calle hoy de la capital ecuatoriana con el intento de llegar hasta Carondelet. Sin embargo, no ha habido una respuesta desde el Palacio de Gobierno, específicamente del presidente Lenín Moreno. Inclusive hoy el Ministerio de Finanzas también hacía hincapié que ha dado un presupuesto a las diferentes ciudades que están enfrentando diferentes situaciones como son los deslizamientos, la caída de la ceniza y las inundaciones. Según el ministro de Finanzas, se ha dado a 6 municipalidades 27,8 millones de dólares a diferentes GAT que están atravesando esto. Sin embargo, hemos visto que el reclamo de los alcaldes dice todo lo contrario, lo que estaría sosteniendo el gobierno de Lenín Moreno, Tati. Muchísimas gracias, Denise. Vamos a analizar este hecho de inmediato en el marco de una crisis política que se extiende y esto es también un ejemplo de ello. Gracias, Denise. Muy buenas noches. Vamos a conversar con Juan Fernando Terán Gijón. Él es analista económico, profesor universitario, nos acompaña desde Quito. Profesor, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias. En parte de las denuncias de los 221 alcaldes que se han sumado todos en esta organización que los agrupa es que hace más de un año no se reciben los dineros necesarios para atender nada, y especialmente la pandemia. Sin embargo, vemos que por parte del gobierno dicen que los dineros sí se han trasladado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, en primer lugar hay que tener en cuenta que lo que pasó el día de hoy es muy lamentable, porque no estamos hablando de una movilización que llevaba palos, que llevaba piedras, que llevaba gente joven. Estamos hablando de alcaldes que estaban marchando en paz, en forma lenta, desde un parque hacia el Palacio de Carondelet, donde está supuestamente el gobierno nacional. Entonces usted encuentra en una situación en la cual no había justificación alguna para el nivel de represión que se vivió. Eso no es admisible. No tienen ningún pretexto para haber reprimido a gente adulta que estaba caminando tranquilamente. Sin embargo, este tipo de acciones de la policía que son ordenadas desde el gobierno son el resultado de la incapacidad que tiene el gobierno de Lenín Moreno para ofrecer respuestas a la población y para ofrecer soluciones a la población. Estamos apenas a menos de un mes de que se genere una segunda vuelta electoral y el Ecuador literalmente se cae a pedazos. Esta no es una metáfora, es algo que se puede apreciar en la vida real. ¿Por qué digo esto?
porque en estas últimas semanas ha llovido de tal manera en el Ecuador que usted tiene deslizamientos que han afectado a barrios pobres y a comunidades pobres en Chimborazo. Tiene inundaciones en este instante en Guayaquil que están afectando a una ciudad que no tiene un buen sistema de alcantarillado, y usted encuentra escenas al estilo Venecia en la costa ecuatoriana. Entonces hay problemas de carácter natural que se agudizan por la falta de respuesta de un gobierno que la única solución que le da al país es la represión y el silenciamiento. Y este tipo de gobiernos de derecha se autodenominan democracias en América Latina. Eso es lo paradójico. Sí, profesor, ¿cuántos de todos estos alcaldes habían tenido una relación en términos políticos de alianzas con el gobierno del presidente Lenín Moreno? Mire, esa pregunta es fundamental por lo siguiente. De los 221 alcaldes que usted está viendo en esta movilización, la mayoría estuvieron aliados con el gobierno actual. Y aliados por conveniencias, es decir, no por principios ideológicos ni por proyectos de país a largo plazo. Entonces está reprimiendo a sus propios aliados. Pero esta tónica es algo que se viene viviendo desde hace meses, literalmente atrás. Por eso es que no es una exageración decir que frente a la ausencia de un partido político que le apoye al presidente, porque ya no pertenece a ningún partido político, frente a la ausencia de sectores sociales que le puedan ofrecer algún tipo de respaldo, frente a la ruptura que existe con la clase política tradicional ejemplificada en los alcaldes en este instante, lo único que le sostiene este gobierno es la embajada norteamericana y el tiempo. Eso es todo. No hay otra forma de entender cómo un gobierno sin base social alguna se ha mantenido estos 4 años en el poder, cuando no tiene capacidad de acción alguna. Y permítame ofrecerle una cosa muy concreta y una comparación para que se note lo que está pasando. Todos los días yo observo Telesur, es un gran medio para mantenerme al tanto de lo que sucede en América Latina. Y yo estoy consciente de que, por ejemplo, ustedes en Venezuela en este instante están vacunando masivamente. Es impresionante. Venezuela está vacunando a su gente. Aquí en el Ecuador se vacunaron supuestamente a 20,000 personas, se trajeron vacunas para 20,000 personas, no se sabe a quién se vacunó. El Congreso y las autoridades le están solicitando al gobierno que nos digan cuál es la lista de los privilegiados que se vacunaron, y la respuesta que usted obtiene es que esa lista no se va a dar y que tampoco se va a dar el precio de las vacunas. Entonces, ahí estamos hablando de una situación de desgobierno muy concreta en la vida cotidiana, y comparando precisamente con lo que uno puede ver en países que sí se preocupan de su gente, como Venezuela. Mientras ustedes vacunan, repito, acá simplemente no sabemos qué pasó. En ese contexto, de hecho, por eso recordamos, profesor, es que salió el ministro de Salud, porque él decidió primero vacunar a sus amigos y a su familia, en un listado que poco a poco sí se conoció. Ahora, para entender toda esta coyuntura en el marco del contexto que usted nos entrega, esa movilización de todos estos alcaldes, algunos de ellos que viajaron de partes distantes, lejanas de la capital, es entonces, digamos que un grito de auxilio, es lo último que se haría por parte de una alcaldía para hacerse visible ante el abandono. ¿Es esa la manera en que debe ser interpretado? Yo creo que es una medida desesperada, literalmente, ¿no? Porque no existen canales institucionales que resuelvan la situación. Si usted quiere iniciar un trámite o un proceso para resolver esto, la pregunta es ¿con quién? Si las autoridades no responden. Usted no tiene idea de quién está a cargo del gobierno. Esa es la realidad en la cual se vive en este instante en el Ecuador. Entonces, por supuesto, los alcaldes, si inician un procedimiento administrativo normal, les tomará meses hasta que exista una respuesta. Y hasta eso ya habrá otro gobierno. Eso esperamos, que exista otro gobierno. Entonces, sí es una medida desesperada porque obedece a la incongruencia de este gobierno, que se parece mucho al gobierno de Brasil, en el siguiente sentido. El gobierno de Brasil y el gobierno del Ecuador, dos manifestaciones de la extrema derecha latinoamericana, no saben cómo resolver el problema de la vacunación masiva. Por tanto, le echan la pelotita, como se dice acá, a los gobiernos subnacionales, a los gobiernos de las prefecturas y a los gobiernos de las alcaldías. Pero ¿con qué van a comprar las vacunas los gobiernos subnacionales si no tienen recursos para eso?
Entonces, fíjese lo contradictorio que es. Autorizar a que los gobiernos subnacionales compren vacunas, pero no tienen dinero para hacerlo. Entonces, ahí hay un callejón sin salida en la política ecuatoriana que lastimosamente tendrá que resolverlo el próximo presidente. No vemos una salida en estas semanas. Y que se expresa entonces de esta manera con esta inédita movilización de los alcaldes tratando de llegar hasta Carondelet y varios de ellos que recibieron bombas lacrimógenas. Por último, profesor, ¿y qué pasó con todos estos millones de dólares de créditos, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, con la banca internacional para atender la pandemia? Mire, las cosas están absolutamente relacionadas y son directas. Antes de que empiece la pandemia, en el Ecuador, apenas unas semanas antes del inicio de la pandemia en el año 2020, el gobierno ecuatoriano pagó 2.000 millones de dólares de deuda anticipada. Nadie le presionó, no le pusieron tropas en la puerta, no le fastidió los Estados Unidos, lo hicieron por voluntad propia, porque así son. Este es el tipo de gobiernos neoliberales que tenemos. Y esos 2.000 millones de dólares de pago anticipado de la deuda se fueron a los tenedores de deuda, que como usted podrá imaginar, si podrán saber la gente en América Latina, son ecuatorianos. Son los grandes empresarios y los grandes banqueros del Ecuador los que poseen la deuda externa ecuatoriana. Entonces, esos 2.000 millones que se fueron hacia las manos de las clases privilegiadas de este país, no se fueron a pagar a los gobiernos municipales y subnacionales lo que se les debía. Entonces, ahí está claramente visible qué es lo que sucedió. Quitaron de un lado, quitaron de los que hacen trabajo con la gente, de los gobiernos subnacionales, para darles a los tenedores de deuda. Esta es una situación muy grave que ojalá el próximo gobierno la lleve incluso a sanciones administrativas o penales, si es el caso, porque esto tiene que resolverse. Es visible y notorio lo que sucedió. Elecciones en segunda vuelta, el balotaje el próximo 11 de abril. De aquí a allá, nos dice usted, profesor, que no ve ninguna probabilidad de que esto mejore. Es muy poco tiempo para problemas ya estructurales en estos casi 4 años de gobierno de Moreno. Muchísimas gracias, profesor. Muy buenas noches. Un saludo a ustedes. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil. De acusador a acusado, juicio contra el ex juez Sergio Moro se suspende hasta nuevo aviso. La figura estrella contra Lula da Silva es denunciada por la actuación parcializada en el caso del Lavallato por el que condenó al expresidente Lula da Silva. Vamos a analizar todos estos hechos en minutos en Es Noticia. En Noticia Brasil, el ex juez Sergio Moro, famoso por haber encarcelado al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, pasando por encima de la ley, enfrenta fuertes acusaciones que lo podrían sacar de la carrera política en relación a las elecciones presidenciales del próximo año. El Tribunal Supremo Federal, máxima instancia judicial del país, delibera este martes sobre la parcialidad del ex juez Sergio Moro, cabecilla del escándalo penal conocido como Lavallato, que vinculaba a líderes de izquierda como Luis Ignacio Lula da Silva con supuestos actos de corrupción que salpicaban a la estatal petrolera Petrobras. Moro, de 48 años, es conocido por sus convicciones extremadamente conservadoras, admirador de los presidentes Donald Trump y Theodore Roosevelt. Figuró por primera vez públicamente en las filtraciones del portal Wikileaks en el año 2009 como miembro de un supuesto evento contraterrorista
realizado en Estados Unidos a mediados de ese año, pero es durante la presidencia de Dilma Rousseff que el jurista adquiere relevancia mediática nacional e internacional debido a los escándalos de corrupción, ninguno comprobado en contra de Rousseff. En retribución al encarcelamiento a Lula da Silva, Sergio Moro fue nombrado como ministro de Justicia y considerado como la figura estrella del gabinete de Jair Bolsonaro, hasta que en abril de 2020 renunció debido a diferencias con el presidente. El ex juez denunció que Bolsonaro habría ejecutado injerencia política en asuntos cuya responsabilidad recaía sobre el ministerio a su cargo. La gota que derramó el vaso en las deterioradas relaciones entre Bolsonaro y Moro habría sido la destitución del director de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, uno de los colaboradores más cercanos del ex juez. De hecho, fue el supervisor del polémico operativo que perpetró la detención de Lula en abril de 2018 ordenado por Moro. Tanto la forma como el tono de la dimisión de Moro dejó entrever sus intenciones políticas. Desde algunos sectores se perfila como candidato presidencial en las elecciones del año 2022. Sin embargo, ahora con Lula de nuevo en la arena política, su aspiración podría quedar en mera intención. Vamos a conversar a esta hora para recibir más información con André Vieira, nuestro corresponsal desde Brasil, desde Alagoas, allá en el gigante suramericano. Hola André, muy buenas noches. Muy expectantes con respecto a la decisión que tomasen los magistrados del Supremo Tribunal Federal, el STF. Así que preguntarte cómo finaliza y qué viene en los próximos días después de que fue suspendida la sesión. Sí, Tatiana, ahora está empate, ¿no? Esta votación, 2 votos a favor de Sergio Moro y 2 votos contra Sergio Moro. Se espera, Tatiana, que esta votación se retome, pero todavía no hay una fecha definida, pero según lo que se habló el día de hoy podría ser pronto, pero todavía no hay una respuesta definitiva. Lo definitivo, Tatiana, fueron los votos de 2 ministros del día de hoy, Ricardo Lewandowski y también Gilmar Mendes, que según la presidenta del Partido de los Trabajadores, que publicó ahora en la noche, que fueron 2 votos contundentes y que la hora de la verdad para el ex juez de Curitiba estaría llegando muy cerca. La hora de la verdad habla justamente porque Sergio Moro fue denunciado por actuar de forma parcial contra el expresidente, Tatiana, y además de todos los audios, todos los diálogos que fueron filtrados entre Sergio Moro y los integrantes de la Operación Lava Jato del Ministerio Público, es muy fácil explicar a nuestra audiencia la parcialidad de Sergio Moro, porque es una cosa evidente, Tatiana. Un juez que condena el principal candidato a la presidencia, que retira este principal candidato a la presidencia, que prende, que detiene a este principal candidato a la presidencia y luego se torna ministro, superministro de la justicia de Bolsonaro, que fue el candidato más beneficiado con la presión, con la retirada de Lula da Silva de estas elecciones. Y fue justamente bajo este argumento que la defensa de Lula da Silva solicitó un habeas corpus para juzgar a Sergio Moro como sospechoso en esta relación, en este juicio, y mostrando la parcialidad. Ahora son 2 votos a 2, Tatiana, pero también llamó la atención que la ministra Carmen Lúcia, quien votó en diciembre del 2018 a favor de Sergio Moro, el día de hoy, en el momento que uno de los ministros hablaba justamente criticando la interceptación de los abogados de Lula da Silva, ella reaccionó afirmando que sería un absurdo, y también, Tatiana, ella afirmó que quiere dar su voto otra vez, quiere leer algo, así que por aquí también se especula o se espera que pueda cambiar de votos. O sea, Tatiana, actualmente está 2-2, pero esto podría terminar 4-1 contra Sergio Moro. Esto sí, el ministro juez
Cássio, que falta votar y también que pidió vista del proceso, vota contra Sergio Moro, lo que es esperado por la tradición, por el histórico de este juez en sus decisiones siempre muy legalista. O sea, Tatiana, que todos los escenarios son muy malos para Sergio Moro, pero para Lula da Silva es una nueva historia que se escribe a partir de ahora, que se prueba la inocencia justamente de Lula da Silva y que Lula da Silva ahora en ese momento le tiene asegurado los derechos políticos, retoma los derechos políticos y puede ser candidato en las elecciones del próximo año. Tatiana, mucha historia por aquí, pero en resumen Lula sigue con sus derechos políticos. Lula ahora sí es libre, Tatiana. Es la refrendación de la verdad. Ahora, un asunto que sin duda sorprende muchísimo es esto que nos estás contando de la magistrada Carmen Lucía. En los últimos años la veíamos, de hecho, siempre buscando excusas para insistir en que el procedimiento en el que el ex juez Sergio Moro encarceló al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue correcto, cuando todo el resto de juristas dentro y fuera de Brasil decían lo contrario. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Qué se dice en medios de comunicación, en el país político? Tatiana, las revelaciones de estos audios filtrados y también las conversaciones son muy complicadas, muy comprometedoras para la Lava Jato, esta operación que se presentaba como de combate a la corrupción, de salvadora de Brasil, salvadora de la corrupción de Brasil, y ahora con estos audios filtrados, estas conversaciones filtradas anteriormente por la prensa y ahora por una operación de la Policía Federal que detuvo a los hackers que supuestamente invadieron a los teléfonos, pero ahora esta operación de la Policía Federal reunió todas esas conversaciones y ahora está con estos diálogos y todo el país ahora sabe lo que esta trama entre Sergio Moro y los procuradores, los funcionarios del Ministerio Público. O sea, Tatiana, que ahora está muy difícil para sostener una operación como esta y hubo un cambio de la opinión pública y de hecho la propia Red Globo, que en estas filtraciones, por ejemplo, tiene un reportero que estaría vinculado directamente, funcionando casi como un asesor de comunicación de la operación Lava Jato, la Red Globo también cambia un poco de su forma de, por ejemplo, hablar de la operación Lava Jato, o sea que la operación Lava Jato, extinta la operación Lava Jato, ahora está aislada y estos ministros, estos jueces también acompañan toda esta movida del escenario político aquí de Brasil que cambia, Tatiana, en ese momento y Lula da Silva se reafirma como inocente y mañana, el día de mañana, Tatiana hablará a las 11 horas a ver si se postula como candidato, si se presenta como candidato, cómo reaccionará Lula da Silva, quien estuvo 580 días detenido, y también la pregunta es cómo se restituye, cómo se puede, por ejemplo, contornar lo que pasó con Lula da Silva luego de todas estas cuestiones, 580 días de detención y también, Tatiana, retirado de una elección que las encuestas apuntaban que sería el actual presidente de la República aquí de Brasil, Tatiana. Muchísimas gracias, André. Muy atentos a las declaraciones del expresidente Lula mañana a esta hora que nos estás contando en la mañana. Muy buenas noches, gracias. Vamos a analizar todos estos hechos vía telefónica con Hugo Cavalcanti. Él es profesor en Derecho en la Universidad de Pernambuco. Él es juez laboral, miembro de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, doctor en Ciencias Políticas. Nos acompaña desde Recife, en Pernambuco. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Reiteramos, se trata de Hugo Cavalcanti, profesor en Derecho en la Universidad de Pernambuco. Es juez laboral, miembro de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia. Esta Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia ha hecho muy importantes estudios. A propósito, ahora que la tenemos acá, los recuerdos, se los cuento a ustedes, seguramente lo habrán visto, acerca de todo lo que ha significado el lawfare en América Latina y en este caso en particular en Brasil en contra de los líderes naturales del Partido de los Trabajadores. Estamos hablando de Luis Ignacio Lula da Silva y también de la expresidenta Dilma Rousseff.
Hay otros líderes también de izquierda progresista de América Latina que han sido víctimas de este llamado lawfare. Pero en el caso específico de esta organización de juristas han hecho un gran trabajo en ese sentido, trabajo académico riguroso para entender todo lo que esto ha significado. Vamos a hacer una brevísima pausa mientras tenemos a nuestro invitado y ya venimos con Es Noticia. En Noticia Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández, quien en política exterior ha demostrado ser un aliado incondicional de Washington, es señalado como co-conspirador número 4 de la red de narcotráfico de ese país, de Honduras hacia Estados Unidos. Así ha quedado revelado en un juicio iniciado este martes contra el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, allí en Estados Unidos. Lo vemos. Juan Orlando Hernández, actual mandatario hondureño, apareció como implicado en el juicio iniciado este martes contra el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez, acusado por la Corte Federal de Nueva York por introducir cocaína a Estados Unidos. Hernández es señalado en los documentos judiciales de los fiscales del Ministerio Público, Jacob Goodwiley y Matthew LaRoche, como conspirador número 4 o CC4, nombre código para identificarlo dentro de la red de narcotráfico que permitió a Fuentes Ramírez el envío de varias toneladas de droga a la nación norteamericana. Según los testimonios en el juicio, el presidente Hernández habría utilizado a la policía, el ejército y otros personajes de la política hondureña para favorecer el negocio ilícito de Fuentes Ramírez, situación que, de acuerdo al acusado, se mantuvo por varios años, desde 2013, para beneficiar la campaña de quien se convertiría desde entonces en el actual presidente hondureño. Un señalamiento semejante hizo Leonel Rivera, otro narcotraficante de ese país centroamericano, que se encuentra en prisión en Estados Unidos. Rivera testificaría que su cartel y otros pagaron sobornos masivos a CC4 para obtener protección del Estado. En las evidencias mostradas por la Fiscalía, también existen fotos y abundante material de chats electrónicos en los cuales los narcotraficantes se refieren al presidente hondureño como Juancho. Cuando Giovanni Fuentes Ramírez fue arrestado en Miami en marzo de 2020, no fue la primera vez que el nombre del mandatario hondureño apareció implicado en casos de narcotráfico. Ya desde 2019, cuando se enjuició a su hermano Tony Hernández por el mismo delito y en la misma corte neoyorquina, se habla de Honduras en términos de narcoestado. Un asunto que analizamos de inmediato con Gabriela Amador. Ella es directora ejecutiva de Pro Honduras Network. Nos acompaña desde Nueva York, en Manhattan. Gabriela, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias, Gabriela. Usted ha seguido de cerca, de manera permanente, todo este caso. Primero, permítame preguntarle para irlo entendiendo. ¿Cuál es la vinculación de lo que hoy han dicho los fiscales del Distrito Sur de Nueva York con respecto al hermano de Juan Orlando Hernández y, obviamente, el propio presidente? Bueno, el caso de Tony Hernández no se ha ligado mucho hasta el momento. Lo que se ha mencionado es que la Fiscalía utiliza como antecedente, en este caso de narcotráfico que engloba a Honduras,
el caso de Tony Hernández. Las menciones directas en los documentos federales que han ido presentándose a lo largo del proceso judicial que se está llevando a cabo aquí en Nueva York involucran a Juan Orlando como un socio directo en el acceso a narcolaboratorios, a un narcolaboratorio en particular ubicado en la ciudad de Choloma, en el departamento de Cortés, en Honduras, donde se asume, o según los fiscales, Juan Orlando Hernández pidió acceso a este narcolaboratorio y dejó como enlace entre él y Giovanni Fuentes Ramírez a Tony Hernández, quien básicamente era el encargado de mantener los lazos con los narcotraficantes. El día de hoy, que fue el segundo día del juicio, iniciaron ya declaraciones y presentación de pruebas por parte de la Fiscalía, y en empezó a declarar el agente de la DEA que capturó a Giovanni Fuentes en el aeropuerto de Miami, y él presentó imágenes, se presentó varias información que contenían los dispositivos celulares de Giovanni Fuentes y también de uno de sus hijos, que ha sido ligado en este caso también como uno de los co-conspiradores. Y pues podemos decir que parte de la información relevante que se presentó por parte de la Fiscalía fueron fotografías en las que Juan Orlando figuraba con hijos de Giovanni Fuentes, fotografías también con otro de los co-conspiradores, que es miembro de la policía, llamado Comisionado Martínez, quien pues según la información que la Fiscalía revela, brindó protección a las actividades de narcotráfico de Giovanni Fuentes. Y otro hecho importante que surgió el día de hoy es la presentación de contactos que tenía Giovanni Fuentes en sus dispositivos electrónicos, y parte de ellos es el número personal de Juan Orlando Hernández y su cuenta o un correo de Gmail. Entonces, a lo largo de lo que sucedió el día de hoy, la Fiscalía está mostrando información que liga de manera directa a Juan Orlando Hernández para posteriormente presentar testigos que van a declarar sobre los vínculos directos de Juan Orlando Hernández en asociación con Giovanni Fuentes. Algo importante que va a suceder en los próximos días de este juicio, que se espera que dure de 8 a 10 días, es la presentación de uno de los testigos colaboradores de la Fiscalía, que es una persona que cabe señalar no es criminal, ya que uno de los argumentos que Juan Orlando ha utilizado en los últimos meses, que se le viene vinculando en cortes en Nueva York, es que son criminales confesos que se quieren vengar por sus actividades de lucha contra el narcotráfico. Ahora, lo interesante que está sucediendo en este juicio particular es que va a declarar un testigo denominado por la Fiscalía testigo número 1. El día de hoy se reveló qué es lo que va a declarar esta persona, y también esto se reveló en documentos anteriores que la Fiscalía viene presentando. Y según lo que menciona la Fiscalía, esta persona estuvo presente en reuniones entre Giovanni Fuentes y Juan Orlando Hernández, porque era contador de... Hablando, Gabriela, de José Sánchez. Correcto, aparece José Sánchez, aparece como el contador de una empresa rosera a través de la cual Fuentes, el narcotraficante que está siendo juzgado, lavaba dinero, y él contará al jurado el shock, miedo que sintió cuando vio al acusado sentarse con el presidente de Honduras. Estamos hablando entonces de José Sánchez. Resultará una pieza fundamental en todo este entramado. Correcto, porque además José Sánchez va a declarar que en estas reuniones entre Giovanni Fuentes y Juan Orlando Hernández, que se realizaron en un negocio ubicado en San Pedro Sula, propiedad de un empresario que pues ya murió, pero que él brindó apellido Yarufé, este negocio lo concurría Juan Orlando, pues este testigo va a declarar que Juan Orlando Hernández ofreció la protección de las Fuerzas Armadas de Honduras para las actividades de tráfico de drogas de Giovanni Fuentes, que ofreció la protección del fiscal general de nuestro país, Óscar Chinchilla, también para que Giovanni Fuentes desarrollara todas sus actividades de narcotráfico con total impunidad. Y lo más importante que señala la Fiscalía que va a declarar este testigo colaborador es el hecho de que Juan Orlando, supuestamente en una reunión junto a Giovanni Fuentes, dijo que quería inundar Estados Unidos con droga, y además que quería meter cocaína hasta por debajo de las narices de los gringos. Eso es parte de la información que figura en documentos y que según la Fiscalía va a declarar este testigo, que esperamos
que pues suceda el transcurso de este juicio. También esperamos que declare David Leonel Rivera Maradiaga, líder de una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas y sanguinarias en Honduras, que forma parte ya de los testigos colaboradores y ha sido un testigo estrella para varios casos que se han ventilado aquí en Estados Unidos y que relacionan a hondureños. Él declaró también durante el juicio de Tony Hernández y ahora lo va a hacer durante el juicio de Giovanni Fuentes Ramírez. Y cabe señalar que esta persona, David Leonel Rivera Maradiaga, tiene un parentesco no directo con Giovanni Fuentes, pero una de sus sobrinas está casada con uno de los hijos de Giovanni Fuentes, que también ha sido ligado como co-conspirador y que vive aquí en la ciudad de Miami. Entonces es parte de lo que se ha ventilado hasta el momento y esperamos que vayan surgiendo aún más menciones. En el discurso inicial de la Fiscalía mencionaron en muchas ocasiones al presidente de Honduras y también mencionaron que Honduras básicamente era un narcoestado. Sí, Gabriela, son pruebas contundentes, son absolutamente claras las que tiene la Fiscalía, que no quepa ninguna duda, y se lo pregunto porque desde que Juan Orlando Hernández asumió la presidencia, llegó a la presidencia, desde la campaña él dejó claro que sería un aliado número 1 desde Centroamérica para cualquier gobierno de Estados Unidos, primero Barack Obama, luego el presidente Donald Trump, y hoy hemos visto que el gobierno de Estados Unidos toma distancia del presidente de Honduras y dice que no cooperará más con Honduras. De allí entonces la pregunta que yo le hago, son tan contundentes las pruebas que ya no hay nada que hacer en ese sentido, en esa acusación. Bueno, es que Juan Orlando Hernández, como bien lo publicaron ustedes en la nota anterior a mi intervención, ha sido señalado no únicamente en este caso y en el caso de su hermano, viene siendo señalado en múltiples contextos de hace algunos años. En casos anteriores fue denominado como oficial número 1 y también se habla de que brindó protección a otros narcotraficantes. Estamos hablando de que carteles como el cartel de los Cachiros, en documentos se señala que brindaron $150,000 para su campaña. Carlos el Negro Lobo también $250,000 para financiar la campaña de Juan Orlando Hernández. Alexander Ardón, alias Chande, exalcalde del Paraíso Copán, de que también era correligionario dentro del Partido Nacional de Juan Orlando, asegura también en sus declaraciones que brindó grandes sobornos. Estamos hablando de casi $1,5 millones de dólares para financiar. Gabriela, ¿y todos estos nombres que usted nos está dando son narcotraficantes hondureños? ¿Todo esto sucedió en tiempos de campaña, de las dos campañas de Juan Orlando Hernández? Así es, son narcotraficantes que ya están aquí brindando testimonio para la Fiscalía. Ahora, un punto que hay que señalar es que parte de las pruebas también, aparte de los testimonios, la Fiscalía asegura tener muchas pruebas de que estos hechos en realidad sucedieron. Yo creo que tantas menciones que se han venido desarrollando a lo largo de estos años que ya Estados Unidos quiere hacerse a un lado y ya no verse involucrado con Juan Orlando Hernández, porque en su Departamento de Justicia está señalado en múltiples ocasiones y las pruebas, pues según lo que mencionan los fiscales, son contundentes. En su momento, Trump hizo cierta alianza con Juan Orlando Hernández por temas estratégicos en situaciones migratorias. Es más, Juan Orlando firmó el acuerdo de tercer país seguro, donde Honduras, un país sin condiciones para brindar asilo, ni siquiera a sus mismos ciudadanos, mucho menos podía trabajar en este tema de tercer país seguro, pero en este tema lo negociaron y por un lado en el Departamento de Justicia se está señalando continuamente a Juan Orlando Hernández y por otro lado el Departamento de Estado y Trump lo recibían en reuniones, entonces ahí vimos una dualidad en el posicionamiento, pero en este momento que pues asumió ya la nueva administración de Biden, sí hemos visto que han querido desligarse. Es más, han dado como líneas internas de que no se tome fotografías con ninguno de los funcionarios hondureños y que tampoco se les reciba en reuniones diplomáticas, y esto es un tema bastante serio que fractura el tema bilateral entre Estados Unidos y Honduras, pero lo que sí vemos es que hay una intención ya de Estados Unidos y de la administración de Biden de irse poco a poco desligando de Juan Orlando Hernández. De tomar distancia. Por último, Gabriela, esta investigación, este proceso que está avanzando en el Distrito Sur
de Nueva York es contra Fuente Ramírez, pero de allí entonces podrá derivarse una investigación en contra de Juan Orlando Hernández. Documentos federales que surgieron dentro del caso de Giovanni Fuentes, específicamente el pasado 5 de febrero, la Fiscalía abiertamente ya señala que está buscando posibles testigos contra Juan Orlando Hernández. Esto lo hacen en el contexto en que menciona que el gobierno hondureño no está brindando facilitar la extradición de hondureños que se encuentran pedidos en extradición y que siguen en Honduras. Y menciona que estas personas que Honduras no brindan extradición servirían posiblemente como testigos, que pudiesen servir como testigos contra CC4. No mencionan directamente el nombre de Juan Orlando Hernández, pero todos sabemos que estos documentos también han ido ventilando que CC4 es Juan Orlando Hernández. Para nosotros es claro de que ya existe un proceso de investigación por parte de la Fiscalía. Es más, documentos anteriores señalan que desde 2013 la DEA viene investigando a Juan Orlando Hernández. Este tema no es nuevo. Lo que sí es nuevo es ya las múltiples menciones y que los fiscales de manera directa ya lo señalen y lo impliquen en temas directos con el narcotráfico cuando ya lo mencionan como un socio de un narcotraficante que hoy está siendo juzgado en esta Corte Federal en Manhattan. Y de allí que digan que Honduras es un narcoestado. Gabriela, muchísimas gracias por estas explicaciones. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.